Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer algo muy interesante. Nos pusimos a hurgar al pasado y llegamos a una película, El Séptimo Sello, y vamos a hacer un análisis filosófico de esta película de autor, de culto y que da para muchos, muchos temas. Para eso me acompaña Arance Sánchez Romero, mi amiga, co-host y responsable del área multimedia de Filosofía en la Red. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien, también emocionada porque esta película contrasta mucho con lo que normalmente analizamos en películas, ¿no? Que es Disney o películas un poco más actuales y este es del 57, pero aún así está muy interesante. Sí, 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 como que nos dio un poco de pena que iban a decir que nos pagaba el conejito que aquí anda por acá, pero nos pagaba, entonces dijimos, bueno, vamos a darle un giro ahí a la trama y vamos a hacer algo más denso. Es una película compleja, complicada, media rara. Eh, no les voy a spoiler un poquito porque primero les vamos a decir si nos gustó, si no nos gustó o qué nos pareció, pero antes igual que Ari nos platique un poco como que, pues el contexto de la película, director y esas cosas técnicas. Vale, pues como les habíamos dicho, esta es una película de 1957 y la escribió el suizo Ingmar Bergman, que también escribió el guión. Entonces, pues esta película se desarrolla a mediados del siglo XIV en Suecia, que recordemos que en esa época pues estaba Europa azotada por la peste negra, ¿no? El inicio de la peste negra se puede situar en 1348, pero sus momentos cumbre fue entre 1347 y 1353. Entonces ahí básicamente eh, justamente quisieron situar la película, ¿no? Y trata, como ya les habíamos adelantado un poquito en el episodio pasado, de el personaje principal es Antonius Block, que él jugaba al ajedrez con la muerte. Y de alguna manera la trama de la película hace como un recorrido un poco por la vida de este personaje, pero también pues los momentos de crisis que él va a atravesar a partir de ese primer encuentro con la muerte. Así es, y antes de empezarnos a adentrarnos a la trama, adentrarnos a la peli y todo, la pregunta así del billón, Ari, ¿te gustó, no te gustó, qué te gustó, qué no te gustó? Así muy general, antes de ponernos filosóficos. La verdad sí me gustó, la trama se me hizo interesante. Siento que de repente a lo mejor empezaron a meter como muchos personajes y por esa misma razón hubo momentos en los que se volvía un poco caótico, pero en general me gustó y sobre todo o sea, la idea, ¿no? La idea de pensar que una persona se ponía a jugar ajedrez con la muerte, de por sí se me hizo como algo muy filosófico y me parece una película también como que toca muchos puntos, ¿no? En esencia también creo yo que el tema fundamental ahí es un poco existencialista, entonces la verdad es que sí me gustó, pero a ti, ¿qué te pareció la película? Yo, no, o sea, estoy como que es una respuesta media extraña, porque hay una parte de mí que la trama se le hace interesante, se me hizo interesante, todos los conceptos, la muerte, esta lucha, una lucha, este deseo de no morir, este anhelo de no morir, que aunque una persona le pregunte si me diga ahorita, no, yo no le tengo miedo a morir, te aseguro que a la hora de la verdad, a la hora de los trancazos, como decimos acá en México, te va a dar miedo. O sea, creo que es humano y es incluso instintivo tenerle miedo a la muerte. No hay, o sea, te lo dices conscientemente, tú dices, no, yo no le tengo miedo a morir, ya todo finalizado, pero a la hora de la verdad, hay algo siempre que tienes un apego, algo que quedó ahí pendiente o lo que sea que te hace tenerle ese no me quiero morir. Es instintivo. Entonces, esa parte está interesante. Un poco la trama en general en cuanto a las críticas que se hacen a la religión, a la religiosidad de la época. Algunas escenas, algunos diálogos están muy densos.
pero la trama se me hizo muy cansada. Eh, Creo que no le encontré como que una hilación, una historia como tal. O sea, fue como que, ok, alguien va a jugar con, ajedrez con la muerte y luego empieza a desarrollar muchas cosas, como que no le encontré tanto hilo. Lo de los personajes, coincido. Creo que hay muchos personajes como que de más y quizá por la trama en general y por esta partida, a mí me interesaba ver más a Antonio, o sea, me interesaba el personaje principal, pues por qué no quiere morir, por qué sí quiere vivir, todo este conflicto, y no como que tener tanta gente y está bien que contextualices, pero no sé, o sea, esa parte como que ahí me cansó, fue como que, yo sé que no es un cine hollywoodense, yo sé que no es un cine comercial, es un cine de autor, es una película de nicho, pero yo creo que esos temas se pudieron haber abordado de otra manera. Lo comentaba con Alex Rivera, que siempre nos escucha y probablemente nos escucha el martes por acá, eh, que creo que es una película, es una frase que tengo muy, muy marcada, pero es una película hija de su tiempo, en el sentido de, por el contexto en donde se desarrolló, que fue en 1957, creo que se da para explicar conceptos filosóficos de esa manera, o sea, como muy elevados, muy, quizá muy oscuros, muy como que solo ciertas personas lo van a entender y otras tantas no lo van a entender. Creo que si se hiciera en 2021, quizás se pueden plantear de una manera más didáctica. Y quizá yo le dije, le comentaba a él que, no sé, yo hubiera metido ahí una trama amorosa, un conflicto, un anhelo con la esposa, porque la esposa siento que es un personaje que no se aprovecha. eh, no le encuentro que él tenga un sentido, o sea, es, ¿para qué quieres vivir? O sea, no hay un, no te veo un motivo, o sea, no es como que, aparte de este instinto, no es como un anhelo a lograr algo, aunque posterior dice que logró, hizo algo significativo, no, yo no le veo ese sentido. No empatizo con el personaje, con el principal, es como que, pues te moriste, ¿ya qué? O sea, no logro sentirlo. Entonces, no sé, ahí Ari, ya hablé mucho, entonces no sé, Ari, tú qué piensas de lo que voy platicando y vamos desenglosando porque hay mucho, mucho, mucho tela de dónde cortar. Porque a pesar de lo que dije, hay mucho de dónde cortar. Sí, creo que, o sea, sin duda yo creo que en 1957 cuando la película salió, destacaba sobre todo por la temática, ¿no? Es una película, como dijimos, muy filosófica, muy existencialista, entonces creo que definitivamente sí destacaba en ese momento, ¿no? Ahorita, como comentas, si hubiera como una reproducción de repente masiva de esta película, a lo mejor mucha gente no le tomaría como mucho sentido, porque una, no hay como mucho interés en este tipo de películas que son ya, eh, pues no propias del siglo XXI, ¿no? Entonces, este, eso por una parte, ¿no? Y aparte porque también ya tenemos series, ya tenemos películas que nos hacen reflexionar de una manera muy profunda, pero ya es más cercano a nuestra época, entonces evidentemente vamos a empatizar más con ellos, ¿no? Este, entonces, en eso coincido, ¿no? Y algo que me parece que, por ejemplo, no sé, creo que sí se retrató bien de alguna manera fue como la crisis existencial por la que pasaban las personas, el cómo veían a la religión en ese momento, bueno, a la iglesia, ¿no? De que creían de la peste negra, de que realmente les tenían miedo. Entonces siento que algunos temas sí se, sí se como que puntualizaron bien, pero en general la trama o lo que había alrededor a lo mejor pudo haber sido más puntual, ¿no? O a lo mejor acotarlo a una sola cosa, porque a mí me parece que de repente, aunque me gustó, como dije, hay como que de repente meten muchas historias, ¿no? Y a veces es difícil como captar la línea. Entonces, en una hora y media me parece que dura la película, ¿no? Sí, es que están el personaje principal con su escudero, con Juan, y bueno, luego se le suma una chica que encuentran por ahí en el camino, la esposa que aparece al final, la esposa del caballero, luego están unos bufones, bueno, alguien ahí que trabajaba en la feria con un bebé, que hacen ahí como una alegoría a José y María, muy, bueno, de hecho los personajes se llaman José y María, y aunque el niño se llama Miguel, es como hay una alegoría a la huida de Egipto de la Sagrada Familia. Cuando escapan de la muerte, hay una escena en donde José ve
ve a la muerte y se escapa con María y es tal cual, un poco como que este retrato a la huida a Egipto. Y luego están otros dos personajes, ¿no? Que ahí meten como que quieren meter como que lujuria, pero está medio extraño. Entonces, sí, creo que, aunque hay películas extrañas, tenemos, por ejemplo, Tenet, ¿no? Que son también medio esfumadas, pero creo que te deja como que esta intriga y te empiezas a crear más teorías y todo. Y esta, yo no sé, igual, obviamente si fuera diferente no es el séptimo sello, pero creo que se hubiera planteado de otra manera. Pero ahora sí, ya entrando ya a la película como tal, el análisis frío y calculador como en su concepto, una de las ideas claves y fundamentales de la película es la fe. La fe, porque la fe detona muchas cosas, aunque el personaje aparece en la primera escena que llega de unas cruzadas, que estuvo peleando en las cruzadas por 10 años. Lo primero que se enfrenta en la primera situación, además de esta disputa que va a tener con la muerte y de este reto que hace con ella, este pacto que hace de una partida de ajedrez, es que llega un momento en donde siente que peleó por nada, que estuvo 10 años de su vida perdiendo el tiempo porque no sabe si existe Dios, si existe ese Dios por el que peleó. De ahí se vienen otros diálogos más adelante, pero este giro de la fe es interesante porque presenta entonces esta pérdida del personaje y como quizá precisamente este no sentido del que yo criticaba, le da como que sentido en la trama, porque es juntamente cuando un hombre pierde la fe, y no solo en el sentido religioso, sino ya incluso en cualquier sentido, cuando no tienes como que esa fe en algo, no te amarras a algo, no te aferras a algo, como que eres esa hojita de papel que puede volar hacia cualquier lado sin rumbo. Creo que lo que nos hace medio pertenecer o medio estar vivos es precisamente agarrarnos a algo, aferrarnos a algo. No necesariamente una idea de un Dios, puede ser cualquier otro concepto, pero al no tener ese eje central que se convierte Dios en el personaje y en la edad media, en donde se contempla que era Dios como que el eje de todo, creo que al no tener pues ese puerto, ese faro que te ilumine, es como él hace precisamente que todo sea como caótico y todo tenga sin sentido. Pero no sé tú esa parte como la ves, Ari. Sí, me parece que ese es un elemento estable, ¿no? A lo largo de toda la trama, porque al final vemos a un personaje que está como angustiado porque ha perdido su fe y entonces constantemente se está preguntando sobre Dios, incluso le pregunta a la muerte, ¿no? Que si ha visto a Dios. Luego ya se va incluso con el diablo, ¿no? De que quiere hablar, pero en realidad, este, vemos también que está contrastado con el contexto, ¿no? Supuestamente de este personaje que es, pues, primero las cruzadas, ¿no? Y aparte, la peste negra, ¿no? Que como sabemos, en ese tiempo la peste negra se consideraba un castigo divino, entonces también mucha gente pensaba que se venía el juicio final, ¿no? Pero no era como que la gente lo creyera, o sea, realmente, o sea, la gente sabía, ¿no? Que el juicio final se acercaba. Entonces, en este sentido, no era una creencia. Y yo creo que también el personaje, al ver tantas muertes, ¿no? Y ver cómo pasó mucho tiempo, pues, sumergido en en, pues, me refiero en un tiempo de guerras, ¿no? De enfermedad, también era normal para él que se preguntara que si realmente todo lo que había hecho valía la pena. Entonces yo creo que fue también un cúmulo de cosas que hizo que poco a poco fuera perdiendo la fe y entonces empezara a preguntar esto. Entonces creo que en general eso es algo en lo que nosotros podemos pues fácilmente entenderlo o quizás ponernos en sus zapatos porque creo que todos hemos experimentado de alguna manera u otra la pérdida de la fe o por lo menos el de repente que tambalee nuestra fe en lo que sea, como tú dices, no necesariamente de Dios o de algún concepto religioso o espiritual, sino de cosas que, no sé, por ejemplo, de no saber ya qué esperar de ti, de no saber qué esperar de las personas, ¿no? Entonces creo que este es un elemento fundamental y que de alguna manera le da como tú dices, sentido a la trama, ¿no? Esta parte de cómo vemos que va atravesando a lo largo de toda la película una crisis existencial respecto a su fe. Luego hay algo súper, es como en esta
no mofa, pero hay una parte que dice que nadie conoce mejor a Dios que el diablo, ¿no? Y es interesante, ¿no? ¿Cómo es incluso increencia que tiene hacia Dios, pero al mismo tiempo acepta su existencia? O sea, es una dualidad ahí en creencia, o sea, no estoy seguro si existe o no, pero le tengo que preguntar al diablo sobre él. Entonces, ¿crees en el diablo y no crees en Dios? Como que ese está ahí medio interesante. ¿Y cómo se refleja entonces esta situación que siempre se plantea del bien y el mal? ¿Y cómo es este balance, ¿no? Que tratan de, existe el mal, entonces el bien no existe, o Dios sí existe, pero y permite el mal. O sea, como en esta dualidad, creo que al enfatizarlo en este diálogo es precisamente como reconociendo, eh, bueno, si está el mal, entonces debe haber un bien, independientemente ya del concepto religioso. Hay otra parte también, y creo que es uno de los mejores diálogos, y lo compartíamos Ari y yo antes de entrar a escena, me sentí en el teatro, pero bueno, eh, es, llegan a una capilla, es al inicio de bueno, no es el inicio, es un poquito después del inicio de la trama, y se está cargada de simbolismos esa capilla. Está un Cristo, luego hay una figura de un santo, él se acerca al santo y sin que sea consciente de esto, el santo es como que lo, lo persigna, lo bendice, porque incluso el santo tiene la señal de la cruz, entonces él recarga su cabeza ahí y se hace esta introspección, después se encuentra un confesatorio, se acerca a él, ve a alguien encapuchado y piensa que es un monje y empieza a platicar y se empieza a confesar, dice que se quiere confesar, pero no sabe qué decir, y empieza a hablar. Y es más como una sesión psicológica que una confesión como tal, pero empieza a decir muchas cosas en un diálogo súper denso, creo que de los más densos que hay, en donde algo de lo que se rescata, o de lo que yo rescato es cómo expresa esa necesidad de Dios para darle sentido a la vida, porque entonces el morir me lleva a la nada. Y es que esa es una de las críticas que se hacen no solo a los creyentes cuando se habla del bien, de que necesitan un Dios para hacer el bien, sino también de cómo la vida necesita ese faro para tener sentido, ¿no? Y cómo la muerte nos angustia precisamente porque no sabemos hacia dónde vamos, porque nadie ha venido de la muerte y dicho, ay, pues estoy en el cielo, o no estoy en el cielo, o estoy, no sé, tengo mis 7 esposas de los musulmanes o lo que sea, sino nadie nos ha venido a decir de qué se trata, o si hay algo allá, o si no hay algo. Y esta angustia es lo que nos da el miedo a morir. Este, y se ve reflejado en el personaje, no más que y ahí es donde yo puedo ver no es tanto aferrarse a la vida por vivir, sino es este miedo al que va a pasar al morir, lo que le hace como que mantener esa lucha con la muerte y el sentirse hábil y el decirle muy, muy prepotente, no, es que yo tengo una jugada y ya preparada y con mis alfiles y no sé qué, y al final pues lo voy a ganar. Y bueno, ya después descubrimos que ese sacerdote es la muerte y el cómo al final del día a la muerte no la puedes engañar y que es lo que irreversiblemente pues tarde o temprano te va a llegar, o sea, por más que le intentes engañar, te va a caer. Pero bueno, no sé, en esta parte del diálogo también Ari rescató algunas frases, así que le cedo la palabra a Ari. Sí, esta escena que tú dices, comentamos, ¿no? Antes de empezar, que era muy interesante porque yo creo que era una de las partes medulares, ¿no? De la película, si no es que la principal. Entonces, am, pues ahí aparte de que vemos cómo es que él piensa respecto a la fe y cómo surge o cómo tiene esta crisis existencial respecto a la fe, también vemos su postura ante la muerte y ante Dios, ¿no? Que por una parte es raro, como tú dices, porque para mí se me hacía igual raro por una parte que estuviera hablando con la muerte y que a la muerte le estuviera hablando de Dios, ¿no? Y la muerte pues no le decía nada al respecto, ¿no? Pero también esta parte de cómo la muerte le da sentido a la vida y como si no hay un Dios no hay sentido, ¿no? Y aquí tengo una frase anotada que podría ser también importante para verla, pero decía, bueno, anoté dos que decía, la primera, yo quiero entender, no creer, no debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Y la otra era, la vida pierde el sentido si no hay un Dios, porque nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada.
Y estas frases me hicieron acordarme, la primera me hizo acordarme de Santo Tomás de Aquino, en donde dice que no debemos afirmar lo que no se logra demostrar, y la segunda me hizo acordarme del existencialismo, ¿no? Porque de alguna manera el existencialismo es el que pregona un poco sobre que en realidad este, no hay como un sentido de vida, sino que más bien los seres humanos nacen y conforme va pasando el tiempo van construyendo su propio sentido de vida. Entonces, a lo mejor lo que para ese tiempo en la Edad Media parecía inconcebible de pensar que no había un sentido si no había un Dios, pues en realidad lo sabemos por la experiencia, o sea, histórica, de que mucha gente no cree en Dios como tal, a lo mejor creen o le pone otro nombre, ¿no? Pero me refiero a que pueden no creer en Dios y aún así se puede dar un sentido de vida. Creo que esta idea puede ser muy complicada y justo lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, creo que eh, no puede haber ningún ser humano que pueda vivir satisfactoriamente y con un sentido de vida importante sin una creencia, ya sea que sea un Dios, en un principio espiritual o lo que sea, o incluso en nada relacionado con alguna religión en específico, sino con que le da sentido, por ejemplo, el amor de su familia, o no sé, o le da sentido vivir nuevas experiencias, pero de alguna manera cree en algo. En eso sí creo yo que puede ser posible, ¿no? Pero creo que esa frase podría ser interesante también. A ver, ahorita tú me dices qué opinas. Y de la primera me acordé porque yo tenía grabado, o yo tengo muy grabado un poco el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que decía que Dios no era evidente en sí mismo. Entonces, por eso había que comprenderlo de manera indirecta, ¿no? Un poco lo contrario a lo que hace la filosofía en algunas ocasiones porque trata de aspirar a encontrar las cosas de una manera directa. Y entonces, recordemos también en la Edad Media, ¿no? Que se dio como mucho esta discusión sobre la fe y la razón y si iban juntas o no iban juntas. Entonces creo que Santo Tomás lo hace como muy peculiar, teoriza sobre esto de manera muy peculiar, ¿no? Porque él decía que para llegar al conocimiento de Dios de alguna manera tenías que primero rodearte un poco de razones y luego ya venía esa parte de la fe, contrario a lo que decía San Agustín, ¿no? Pero me refiero que aquí también, junto con esta crisis existencial de fe, también podemos entablar como un diálogo, una discusión respecto a cómo es que se da la fe. Y creo que depende mucho de la persona, pero por ejemplo, ahorita ya sabemos que nosotros ya tenemos esa experiencia un poco, ¿no? De la discusión que se dio entre razón y fe en ese tiempo, pero me parece importante también decirlo. Me acordé mucho de Santo Tomás cuando escuché sobre todo esas frases que decía él acerca de que no podemos creer en algo que no vemos. Y ahorita bueno, retomo esta última frase primero. Igual les adelanto, el jueves se publica una entrevista con la coordinadora de la licenciatura en filosofía de la Universidad Iberoamericana. Y precisamente entre muchos de los temas que se abordan, se habla de la teodicea. Y creo que si les interesa todo este tema de fe, razón y esas ondas, ese punto específico de la teodicea va muy al grano. Así que si nos estás escuchando si nos estás escuchando antes del jueves, déjame ver qué día, jueves qué, no sé ni qué día vivo, del jueves 23, si nos estás escuchando antes del jueves 23, pues este jueves es, y si nos estás escuchando después del jueves 23 de septiembre de 2021, pues regresate a ver ese filo charlando. Con esto de la fe, bueno, es que per se el entender, no creer, va en contra de todo concepto espiritual o de toda karma espiritual, no sé, de toda ideología. Porque obviamente la fe, aunque en teoría no está peleada con la razón, se supone que se vive primero que se razona. Y después de que se vive, se razona, pero luego se razona porque se vive y es una dicotomía medio extraña. Pero sí, siento que en ese sentido, creo que por el contexto histórico que está planteando la película, se plantea precisamente eso, ¿no? Es como no puedo creer en un Dios misericordioso que me ama por el que peleé, incluso por el que peleé, y a lo mejor luego ya ni sé por qué peleé, porque pues, simplemente me dijeron a alguien se le ocurrió pelear, porque incluso en la trama lo dicen, ¿no? A algún loco se le ocurrió que peleáramos y se nos fue a pelear, una crítica muy ácida a la iglesia.
Eh, en este sentido es como estoy viendo todo el sufrimiento, estoy viendo toda esta angustia y cómo es aceptar entonces que existe algo que, una, no veo, una, ahorita en esta crisis no siento, pero al mismo tiempo tengo que creer. Ese sentido creo que justifica, ¿no? Y de esta potencialidad de lo que dices, cómo habla con la muerte y le pregunta sobre Dios. Es este anhelo humano, quizá este deseo innato religioso, de algo que se habla mucho en lo que es la teoría de las religiones, cómo el hombre tiende a buscar religarse con un concepto, con una idea divina, independientemente de que a posteriori concluya por razón o por lo que sea que no existe o que sí existe, siempre hay un deseo innato a lo trascendente, a lo infinito. Al ser seres finitos tendemos a anhelar a lo infinito. Entonces, al hablar con la muerte sobre Dios, por mucho que él está en conflicto, demuestra al mismo tiempo que quiere hacerlo. Es como quizás esta crisis existencial que a muchos, a lo mejor estudiantes de filosofía o a muchos ya filósofos o que han estudiado, se puede identificar que hay un momento en donde te llega esa crisis, ¿no? En donde, híjole, Dios existe, no existe, porque no existe, estás en este proceso y creo que esta situación del personaje lo puede reflejar porque muchas veces, ya sea por contexto social o porque tu mismo corazón, sus sentimientos, lo que sea, lo quiere demostrar, es como que tengo elementos que me dicen que no, pero hay algo que me dice que sí, pero entonces esto que me dice que no y que me dicen que sí, entonces creo que en esa parte precisa sí te puedes identificar con el personaje, es decir, como que hacia dónde me voy, cómo me voy, quiero creer, pero quiero no creer, quiero entender, pero no quiero entender, o sea, creo que esta dualidad es interesante y la refleja el personaje, en ese sentido, en ese anhelo, en esa angustia. En la otra parte, es lo que decía yo de la nada, ¿no? Como no creo que tanto aquí sea el concepto de Dios como tal que le dé sentido a la vida, sino más que nada el sentir que vas hacia la nada. En ese sentido, obviamente, la brújula es Dios y obviamente el saber que vas a Dios justifica como que mueres y no vas a la nada, pero quitando a Dios de la ecuación, mm, es por ende el miedo a la muerte, porque incluso los creyentes eh, de ese tiempo y ahora le tenemos miedo a la muerte, seas creyente o no seas creyente, le tienes miedo por esta angustia que tienes a que no existes, ¿no? A que no vas a trascender. De hecho, es después por este deseo luego de tener hijos, o de escribir un libro, de hacer esto, de dejar una huella en la vida, porque tienes que trascender de alguna manera, o es este deseo de trascender de algo, de alguna forma, porque sabes que a lo mejor, porque a lo mejor no va a quedar un legado, tienes que dejar un legado. Entonces, esta parte de la nada, creo que es lo que le da el sentido al miedo a morir, que es lo que se refleja ahí, ¿no? Como este miedo, como este anhelo de no saber qué va a pasar, es lo que te hace, como comentaba, aferrarte a vivir. Dejando esto al lado, y hay algo que en uno de los videos que vi para preparar un poco el tema, se habla mucho de que el blanco y negro de la película no es pues no es casualidad, sino es esta analogía que trata de darse porque en algunas escenas se oscurece mucho. Hay una escena, por ejemplo, hay una bruja o supuesta bruja que tenía un pacto con el diablo, y en esas escenas de ella, sobre todo cuando la van a quemar, está muy oscuro y hay otras escenas en donde se ve muy luminoso. Este juego de luces que se hace es también simbólico, ¿no? Como es este reflejo de vida y muerte. Y en esta misma capilla, volviendo a la capilla, hay, hay una escena que también a mí me gustó mucho, que es, hay un artista que está pintando un mural que tiene muchos elementos de este mural. El primero de ellos es una danza, es una muerte bailando que conduce pues, a las calaveritas hacia su territorio, hacia su lugar. Ahí llega el escudero, que es como el personaje secundario, el escudero de Juan, el, el, el escudero de Antonio, más bien, él es Juan, y empiezan a platicar. Y en esta charla, él le critica que por qué dibuja la muerte, si es algo, un elemento que hay que tenerle miedo, y el artista se justifica diciendo que tienes que mostrarles a las personas cosas para que se asusten, para que recapaciten, para como que introspeccionen y al mismo tiempo hacerlos que tengan más miedo. Y en esto rescato esa parte de cómo a veces necesitamos que nos asusten o asustarnos para creer las cosas
como por ejemplo, no sé, pongo en contexto la situación del COVID, quizá cuando inició las cosas las veíamos muy lejos y cuando ya empezó a morir personas cerca de nuestro entorno, o que nos empezamos a enterar que las personas cerca de nuestro entorno se empezaban a enfermar, quizá muchas personas empezaron a creer y antes era como que, no, esta está en China o esta está en Europa y nunca nos va a llegar. Y ya cuando empezamos a leer las noticias que empezaban a llegar acá, es entonces cuando quizá llegamos a dimensionar la situación. Y otro elemento es este dibujo de la muerte, y lo comentaba con alguien antes de entrar, como la muerte, el dibujar la muerte o el dibujar un esqueleto humano, depende de la cultura, lo vemos diferente. Y lo vamos a abordar ahora desde el punto de vista como mexicanos, porque se nos sabe y se sabe que la cultura mexicana y la muerte, si no es que van de la mano, somos casi, casi como amigobios con la muerte. Entonces, bueno, no sé pues, si primero abordamos la parte de lo primero que dije y lo abordamos ya esta relación romántica que tenemos con la muerte, que algunos nos dicen que somos muy irreverentes con ella. Sí, creo que estaría interesante abordáramos eso porque en realidad yo lo único que iba a hacer era como coincidir contigo ahorita del tema y decir justo que como en contraste, ¿no? Con la cultura mexicana, pues es un choque cultural importante, ¿no? Sobre todo con otros países, pero también con Europa, ¿no? O sea, con Occidente. Pero no, ya te dije que no coincidieras, entonces desembucha. Este, pues es que más que nada, eh, igual como lo que tú decías en esta parte del personaje, a mí se me hacía peculiar como la frase que había leído hace ratito, ¿no? En donde decía que la vida pierde el sentido si no hay un Dios, porque nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. No sé, a mí no me hacía tanto sentido porque como tú ahorita decías, este, creo que cuando vas, sobre todo ahorita porque ya mucha gente no cree en Dios, ¿no? Por lo menos no así tal cual, o sea, en un Dios cristiano o en un Dios católico, por así decirlo, ¿no? O en un Dios, me refiero como de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, se me hace un poco raro porque creo que ahorita lo que prevalece es un poco esa postura en la que estaba en contra Antonius Bloch, ¿no? Que era el hecho de que si nosotros sabemos que caminamos hacia la nada, inmediatamente perdemos el sentido de la vida. Y creo que ahora sucede lo contrario, ¿no? O sea, como justo porque sabemos o porque mucha gente sabe, ¿no? Que a lo mejor que no cree en un Dios, sabe que no hay nada después de la vida o cree que no hay nada después de la vida, eso hace justamente que se empiece a replantear lo que hace en ese momento y como que eso es a lo que de alguna manera le da sentido a lo que hace y a su vida. Entonces, me parece como algo, también hay como incluso como un choque importante con la época en la que nosotros estamos ahorita a la de en aquel momento, ¿no? Creo que había muchos choques, ¿no? Culturales en general. Lo primero está el choque cultural que tenemos de la peste negra, luego aparte, o sea, del que plantea la película, ¿no? Luego aparte de la época en donde se hizo la película y de ahorita, ¿no? De donde lo estamos viendo nosotros. Entonces, creo que en ese sentido también es interesante como analizarlo y también, por ejemplo, en el contexto de la Edad Media y de la peste negra, eh, pues la muerte era muy temida, ¿no? Y es curioso porque ahí la gente, pues, o la mayor parte de la gente sí creía en Dios. Entonces, también a lo mejor hay que preguntarnos ahí por la forma en que morían, ¿no? De alguna manera pensaban que la peste negra era un castigo divino y entonces yo creo que tampoco creían que después de morir iban a tener como asegurado realmente que fueran a tener, o que se fueran a quedar a un lugar en donde fueran felices, ¿no? O sea, al cielo o algo así. Entonces, creo que esto también es importante, justo ahorita que vamos a hablar como un poco de la muerte pero en nuestro contexto, en el contexto mexicano, pero también ahorita ya actual, ¿no? Sí, y lo que dices es interesante porque precisamente hay una escena que en donde se ve una procesión y, y lo que ves es esta típica procesión de flagelarse, de gritar y ya es el fin del mundo y arrepiéntanse. Y incluso el monje o el sacerdote que habla
empieza a tirar como dardos a todas las personas de, pues tú eres pecador y tienes que comportarte y esto y el otro. Y las escenas mismas de las personas que acompañan la procesión, escena está, están flagelándose literal o están arrastrando, están cargando una cruz. En ese sentido, precisamente de expiación o de cómo quizás es como que si hago esto y me golpeo, porque antes era la forma de como limpiabas tus pecados, antes era así era la creencia en la Edad Media de que la manera en cómo llegabas al cielo, pues si hago esto evito la peste, si hago esto, si me llega a dar, pues he perdido, pues limpio mis pecados y aseguro algo, ya si no es el cielo, pues de perdido llevo al purgatorio. Entonces creo que en esta parte sí es interesante esto. Y del otro que dices de la nada y comparándolo, entonces podríamos echar un poco la culpa aquí al nihilismo, al hedonismo, al cómo, pero no sé qué tanto el decir, voy a hacer esto porque no sé si después, si al morir no lo puedo hacer o porque no hay nada después de, eso es darle un sentido o es simplemente, no sé cómo llamarlo, pero como simplemente hacer por hacer. O sea, porque no sé si eso es darle un sentido como tal, porque un sentido es lo que comentabas tú antes, no es de amor a la familia, o quizá tener planes de llegar a tal lugar, de hacer esto, de hacer otro, que es un eje de tu vida, ¿no? Que es, bueno, mi sentido es llegar al doctorado, o mi sentido es cuidar a mi familia, o mi sentido es X o Y, cosas más intangibles a lo mejor, cosas más sensibles, pero si se cataliza en la parte de, bueno, me vale y libre soy y pues ahora sí que voy a hacer con mi vida un papalote porque pues no tengo castigo y pues no voy a llegar ni al cielo ni al infierno, simplemente vivo por vivir. No sé si eso sea un sentido como tal o sea un trascendido, o sea, sea algo diferente ahí. Igual me veo muy anticuado, pero no sé cómo ves estas dos dualidades, porque para mí el sentido todavía va más por lo intangible que por lo otro de, pues hago esto porque pues nadie me va a castigar. No, yo lo decía en el sentido de que, o sea, cuando alguien se da cuenta, o bueno, más bien cuando alguien cree que la vida, eh, no tiene sentido en el sentido de que no hay esencia, por así decirlo, o sea, en el hecho de que el ser humano no nace con una esencia, puede, sí, o sea, sin duda puede ahí haber dos respuestas, ¿no? Una, la que tú dices, ¿no? De vivir como en una vida de frugalidad, ¿no? En donde nada más ves por ti mismo, no te importan realmente los demás. Creo que esa sí es una vía y creo que la mayoría de la gente la toma. Pero la otra es el hecho de, ok, como no hay un sentido intrínseco a mi existencia, entonces yo voy a construirlo. Sobre todo porque sé que después de la muerte no hay nada. Entonces, esta es como mi única oportunidad. Entonces, creo que se puede dar como en dos sentidos, ¿no? En el sentido más, este, extremo, ¿no? De decir, a mí ya me vale mi vida y me vale si daño a los demás. O sea, solo tengo esta oportunidad para disfrutar, entonces lo voy a hacer. Porque creo que ahí incluso no estaremos hablando de un sentido, ¿no? Más bien como tú dices, ¿no? O sea, ahí no hay un sentido como tal de la persona, creo yo. Pero en cambio, si te vas al otro lado y decir, ok, no hay nada después de la muerte, entonces yo construyo esto que estoy haciendo, creo que ahí cambiaría radicalmente, pero no sé qué piensas. Lo primero que hay que pedirles que nos dejen en los comentarios las veces que decimos sentido el día de hoy. Va a estar creo que sería darle un sentido a este podcast, que nos pongan cuántas veces decimos sentido. Pero sí, yo me voy mucho por esta parte, ¿no? Y esta segunda vía, que dice, bueno, sentía Tomás las vías, estas segundas vías, esta segunda vía, híjole, ahí es como que quizá muy complejo, ¿no? Porque cómo poder, qué hacer en ese sentido, en ese sentido, qué hacer en ese en ese punto particular en donde te vas a ese extremo, porque corres ese riesgo, ¿no? Corres al hacerte consciente o inconsciente o tú decir, bueno, no hay nada después de y voy a la nada, corres ese peligro, o sea, puedes, si bien aferrarte a algo, dependiendo de tus valores, tus creencias o lo que sea, decir, bueno, le voy a dar una razón a mi existir en base a algo X o Y, o de plano me voy por el otro lado.
y cómo quizá aquí, incluso aquí creo que la filosofía pudiera darnos una respuesta, ya sin meternos en las ondas religiosas, que muchas personas encontramos, ¿no? Al momento de estudiarla y todo, es esta búsqueda de darle como que entender los porqués de la vida y quizá al dar ese entendimiento a los porqué, le podamos dar ese eje a la vida, sin llegar a un aspecto religioso, sin llegar a ideas tan tangibles. Y por eso es quizá que siempre se relaciona la filosofía con el ateísmo, ¿no? Esta cuestión, porque puedes justificar la vida y puedes justificar la existencia, o puedes intentar responder la esencia de la vida a partir de cosas que no tienen que involucrar un concepto divino. Pues igual, aquí fue un comercial a la filosofía, pero igual, creo que una forma de darle sentido a la vida es por medio de la filosofía. Y ahora retomando lo de la muerte, yo les comentaba, ¿no? Cómo si vemos estos, no sé, por ejemplo, si le pones a un asiático una calaca, o una calaverita o algo, nosotros en México en noviembre hacemos, o sea, venden calaveritas de azúcar, son pues, la calaca, el rostro, pero de azúcar y te las puedes comer. Y es algo incluso decorativo, es decorativo, pero puede chocar con muchas personas, puede ser conflictuoso. Incluso, por ejemplo, el número 4 en China particularmente, como la forma de pronunciar el 4 no me pidan el chino, porque mi chino no es tan bueno, pero la forma de decir 4 en chino es muy similar a la palabra muerte, se evita. Incluso se lo saltan en algunos lados y los que son muy supersticiosos, incluso en los elevadores, incluso en los pisos, es 1, 2, 3, 5, llegan a ese extremo porque escuchar el número 4 es sinónimo de mal augurio. Hablar sobre la muerte es malo, es hablar, es como atraerse las malas vibras, las malas esencias. Y precisamente el que en México esta idea de la muerte quizá no es tan filosófica, porque no es que andemos pensando todos los mexicanos, ay, vamos para allá y somos polvo somos y al polvo nos iremos y lo que sea, pero como que podemos convivir con estos símbolos de una manera que no nos choquen. Y aunque nos duele la muerte y aunque nos pega cuando alguien muere y lo sentimos y no queremos morirnos, sí es algo que es como que muy mexicano, no sé si tú lo puedes explicar porque es algo raro, es como, no es como decir la muerte y como verlo como algo, sino, no es que sea divertido, pero no sé, no es tan malo, bueno, no sé tú cómo lo puedes explicar. Pues es que, como tú dices, es una idea complicada porque creo que incluso, sobre todo es muy complicada porque nosotros desde niños se nos enseña así, no es como que lo aprendamos de adultos. Si lo aprendiéramos de adultos, pues ya sería otro rollo y probablemente podríamos explicarlo, ¿no? Pero en realidad convivimos con esa idea desde niños. Y creo que más bien, o sea, sin duda el mexicano no es como que anhele la muerte, pero sí hay un respeto y sí hay como, de alguna manera, hacemos ritos, ¿no? Incluso para honrarla, ¿no? En México, cuando normalmente es en octubre, noviembre, incluso hay personas que estaba viendo apenas un artículo en donde ya personas se quedaban un mes ahí en los cementerios y a limpiar, o sea, a limpiar las tumbas de las personas que bueno, de sus familiares o amigos fallecidos. Y y se da mucho, incluso en la película Coco, ¿no? Yo creo que también por la película Coco, las personas o en este caso Disney, eh, llama la atención, ¿no? La forma en cómo los mexicanos ven a la muerte, porque sin duda no es algo en nada parecido a lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es muy distinto, porque ahí ni siquiera en Estados Unidos abordan la muerte como tal, sino como que la desfiguran, por así decirlo, ¿no? Quizás lo más cercano sean estos personajes de zombies o de brujas, ¿no? Pero realmente la Catrina es algo característico, ¿no? De México, las calacas, como tú dices. Entonces, creo que hay esta parte de que honramos a la muerte. Entonces, es algo muy peculiar porque no es como que no le tengamos miedo, sino por justo el miedo que le tenemos, la respetamos mucho.
Y también creo que tiene que ver un poco el hecho de que se nos permite celebrar así, ¿no? Con estos rituales, porque la gente realmente, cuando ponen los altares y ponen los alimentos de las personas que van digamos, a pasar a nuestra realidad para convivir con nosotros, es como decir, claro, o sea, la muerte nos está dando un día o 2 días para estar con nuestros seres queridos, como que nos regala, es bondadosa con nosotros. Y creo que de esa manera vemos a la muerte un poco. Hace un tiempo leía, hay un libro que se llama El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en donde él habla que en realidad la figura materna es algo muy característico de, del mexicano y que lo pone en distintas figuras, ¿no? Una la Llorona, otra la Virgen María y otra es la muerte. Y cómo a raíz de eso también es que el mexicano empieza a realizar ritos alrededor de eso. Entonces creo que a una madre, imaginemos, ¿no? A una madre la vemos como una madre bondadosa, como una madre que nos cuida, ¿no? Entonces, creo que eso inevitablemente permea en nuestra cultura y en nuestra manera de festejar el Día de Muertos. Y, y justamente es lo que decía ahorita, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que la muerte es bondadosa conmigo porque la muerte está permitiendo que un ser muy querido que ya falleció puede estar un día o dos conmigo. Entonces, de alguna manera también creo que eso influye muchísimo en cómo nosotros nos relacionamos con este concepto y también los rituales que hacemos, porque aquí los rituales en México son muy importantes, ¿no? Sobre todo el Día de Muertos, yo creo que es uno de los más esperados del año, incluso yo creo que más que el Día de la Independencia, diría yo, pero no sé qué opinas tú. Igual, ¿no? Y creo que también, independientemente, porque igual por zonas geográficas del país se vive más o menos intensamente, sí es algo como dices tú, que es que lo absorbemos desde niños, o sea, es algo que con lo que crecemos. Y como dices ahorita que dijiste de zombies, o sea, los zombies les tenían miedo, ¿no? Al final del día son seres que te van a hacer daño, que te van a... Y la Catrina, la muerte es algo con lo que sabes que tienes que convivir. Tarde o temprano te va a tocar. En teoría lo sabes y en teoría lo aceptas, aunque en teoría, porque al final del día todos vivimos como esperando que no llegue nunca tal día, pero aprendes como que a interactuar y te relacionas. Igual un día vamos a abordar ese tema, que sea para noviembre lo podamos abordar. Y desde el punto de vista mexicano, o sea, desde nuestra aportada, ahora sí que aprovechando que somos mexicanos, compartirles como que esta dualidad media extraña y que sí, Coco lo refleja bien en unas partes, aunque igual también, no sé, a lo mejor muchos mexicanos tampoco esperan, como que o creen que baja al muerto y vive o algo, pero otros sí, otros no. Pero en esencia es este sentido, esta bondad y creo que nosotros quizá esta película, ese de jugar con la muerte y el ajedrez, creo que para nosotros culturalmente no saldría tan raro. O sea, quizá allá en Suecia y por el impacto en Europa es como que, híjole, ¿cómo voy a jugar con la muerte? Y hay pinturas medievales que representaban esto y todo. Y quizás como que medio extrañas, digo que me voy a atrever a jugar con la muerte. Pero acá, no sé, incluso jugaríamos canicas probablemente, pero no sería tan raro. Es como que creo que, o a lo mejor por eso, a lo mejor Ari y a mí no nos afectó. Lo vimos diferente en la película, por precisamente en este sentido de que es, pues sí va a pelear, va a hablar con la muerte, se va a poner el crítico con la muerte. Pues qué bueno. O sea, como que órale, o sea, está bien. O sea, no es algo tan, la muerte, y no me lo toques, y, no sé, quizá por ahí va esta esencia de que nos haya pegado de una manera diferente esta película. Pero bueno, Instagram nos detiene el poder hablar más de esto, creo que quedaron muchas cosas en el tintero. No sé, Ari, ¿tú qué piensas si le damos al tema que teníamos preparado para la siguiente semana o continuamos con la siguiente tú? Ahora sí que nuestra directora de multimedia nos va a decidir qué es lo que tiene el control. Ok, este, pues, ¿qué te parece si en el siguiente episodio nos seguimos con el que tenemos preparado y mejor el tema de la muerte lo abordamos para, como tú dices, en noviembre? Me parece perverso. Entonces, ¿cuál es el tema que viene a continuación? Siguiente. Y les adelantamos antes de que nos spamee Ari. Este sábado
tenemos Letras Habladas Live para que nos acompañen ahí con nosotros. Estén a las 7 a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México. Estén acompañándonos por Facebook o por YouTube Live. Ahí los esperamos. Bueno, ahora sí, Ari, ¿de qué se trata el siguiente episodio? El siguiente episodio también es un análisis de una película. Ya saben que nos gusta mucho analizar películas, pero esta vez es de igual, es un tema muy interesante. La película se llama Belleza Inesperada, que seguro algunos de ustedes ya la habrán visto, y si no, les recomendamos que si no la han visto aún, está en Netflix, me parece. Entonces ahí pueden verla y la vamos a revisar en el próximo Letras Habladas. Excelente, Ari. Pues muchas gracias por un episodio más. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por seguirnos en todos estos rollos filosóficos y culturales y ver la película antes y platicar. Déjenos todos sus comentarios y recuerden, ya sea en Instagram o en YouTube, pónganos cuántas veces dijimos sentido esta semana.